Muy buenas tardes, soy María Valesca Paul y estoy acá para acompañarlos en el viaje del emprendedor, en una charla, en una ponencia que se llama Modelo PERMA y que está auspiciado gentilmente por Corfo, pero realizado por Working Place. Tengo mucha información que entregarles al inicio, así que la voy a leer. Van a tener esta presentación en la plataforma de Working Place para que puedan descargarla si así lo desean. Y además pueden obtener un certificado de participación una vez finalizado el curso. Sí recordarles que esta evaluación va a estar disponible hasta las 22 horas y pasado ya ese horario no podrán acceder a ella. Por lo tanto, ahí tienen un plazo perentorio. Y por otro lado, comentarles que durante el mes de octubre, Working Place va a lanzar un programa de certificación para mentores. Y esto lo hace en colaboración con una conocida aceleradora de negocios, Macondo Lab, de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Así que ya saben, hay una tremenda oportunidad ahí en el mes de octubre. Y si desean mayor información de eso, pueden escribir a mentoring@workingplace.cl. Dicho eso, empezamos con el tema que nos convoca hoy día. La invitación que se me hizo tenía que ver con exponer algunas ideas centrales del modelo PERMA, que es un modelo de bienestar. Y yo he querido hacerla un poquito más grande porque el modelo PERMA es uno de los modelos que hay para propiciar el bienestar de todas las personas. Entonces, le voy a ir compartiendo algunas láminas y exponiendo, conversando, y finalmente también van a tener un tiempo ustedes para poder hacer preguntas. Entonces ahí estamos con nuestro hermoso inicio de presentación, ¿sí? Y estamos en este camino del emprendedor, este viaje del emprendedor, en una segunda etapa, ¿sí? Y aparece aquí, y doy gracias por la invitación a quienes me convocaron, porque me da la oportunidad de compartir con ustedes no solo un tema que tiene que ver con bienestar y felicidad, sino que además tiene que ver con mi propia experiencia. Así que voy a hablar también de la vivencia y no solo de la teoría o de la academia. Desde hace 17 años soy emprendedora en lo que hago, en mi pasión, que es la organización y el coaching. Y bueno, los invito a comenzar este viaje. ¿Qué es la psicología positiva y qué tiene que ver y cuál es la relación con los modelos de bienestar? La psicología positiva en algún momento, sí, en realidad tiene un origen histórico desde Aristóteles, ¿sí? Y desde Aristóteles nos encontramos ya con la necesidad de buscar la felicidad o buscar las condiciones que hacen al hombre más feliz. Entonces, se orienta, desde que nace la psicología, se orienta a las bases del bienestar psicológico, ¿sí? Y para dar felicidad y centrarse en las fortalezas humanas. Sucede que antes el tema todo nuestro tema de bienestar no era un tema central en la psicología. La psicología nació desde digamos, valga la redundancia, desde sus inicios, nace centrado en el malestar, en las dificultades patológicas, ¿sí? Y sobre todo, entre guerras, por ejemplo,
La psicología, si bien se había propuesto tres grandes temas o tres grandes ejes, que era curar la enfermedad mental, ayudar a las personas a ser más productivas, a ser más eficientes, y también, de alguna manera, a potenciar a las personas, identificar ese talento. Pero más tarde, algunos psicólogos, y entre ellos el señor Martin Seligman, que es reconocido como el padre de la psicología positiva, se da cuenta de que ha quedado o han quedado los segundos ejes desde la psicología inicial perdidos en el tiempo. O sea, hasta ese momento la psicología se había centrado más que nada en la psicopatología, o sea, en el daño, en la carencia, en el problema de salud mental. Entonces Seligman en algún momento propone lo siguiente, dice, la psicología no es solo el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la fortaleza y de la virtud. Y el tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros. Y si están viendo por ahí la lámina, él hace esto, esta frase aparece en uno de sus libros el año 2003. Y cuando él de alguna manera lanza la idea de psicología positiva es en el 1998. Por lo tanto, la psicología positiva es bastante reciente. Tenemos alrededor de 2 décadas en que esto se estructura ya como una perspectiva psicológica, como un estudio racional, ¿sí? Y antes de seguir, me hice la pregunta, y que yo sé que han llegado acá convocados y les interesa el tema, pero me hice la pregunta, ¿cómo ponerle relevancia a este tema para ustedes que probablemente son emprendedores o van a ser emprendedores, ¿sí? O más de alguno a lo mejor está cuestionando su propio emprendimiento o sintiendo una sensación de frustración o de desesperanza. Todo eso nos pasa a los emprendedores. Y desde ahí poner en relevancia el poder saber distinguir qué acciones de la vida, qué disposición, qué fortalezas son las que nos ayudan, por ejemplo, a sostener algo que viene a ser un reto, un desafío, que requiere a veces más fuerza mental que ideas. Y desde ahí, este modelo PERMA y otros modelos que le voy a presentar, tal vez puedan darle ideas, puedan potenciar algo en ustedes, o tal vez les permitan reconocer que ustedes hoy día tienen en su vida espacios que no están mirando y que son del todo así beneficiosos, plenos para ustedes, solo que cuando entran en la transparencia no nos damos cuenta que los tenemos y tampoco los agradecemos. Entonces, como les decía adelante, perdón, la preocupación por el bienestar y la felicidad del hombre no es algo reciente, parte desde la filosofía más antigua de los griegos, y también hay otros filósofos en distintas tradiciones, desde el medievo adelante, tenemos a Spinoza, a Russell, a Heidegger, todos se han preguntado por las condiciones que hacen al hombre más o menos feliz, ¿sí? Y en el campo de la psicología positiva está muy unida a los psicólogos humanistas que han precedido la psicología positiva. Y por supuesto que son complementarios. Ahí conocemos algunos más, a Roger, a Maslow con su pirámide de intereses, ¿sí? A Erickson. Y el 2002 aparece este señor Seligman ya como estructurando la idea inicial que lanza en el Congreso de la APA en 1998. Y él dice en este libro que hay 3 aspectos que son, diría, como constitutivos de la felicidad auténtica. Y habla de 3 ejes. La vida placentera, que tiene que ver con algo mucho más eventual, más del momento, pero son emociones positivas que nos generan placer, bienestar, como la alegría, la gratitud, la inspiración, ¿sí? Tienen características porque se dan dado un evento, valga la redundancia, pero por otro lado tienen una corta duración.
pero nos da mucha gratificación espontánea, inmediata, es subjetiva, ¿sí? Lo que puede alegrar a una persona puede que no alegre a otra, y también tiene que ver mucho con esos placeres que nos gustan, entonces nos generan de repente una habituación, ¿sí? No, de repente nos hacemos adictos a esos placeres. La vida comprometida. Acá es un estado de flujo, Seligman le llama flow, que es un estado en que yo estoy inmerso en algo que me gusta hacer, donde puedo desarrollar toda mi capacidad, todo mi potencial, y por lo tanto en ese momento, él dice que ni la conciencia ni las emociones se sienten en ese momento. Es como si fuéramos uno solo con lo que hacemos. Se junta nuestro talento, nuestra pasión, el instante, ¿sí? Y sentimos una tremenda satisfacción y las ganas de que eso no termine. Entonces, con eso, él habla de la vida comprometida, involucrada. Y me imagino que a mí me ha pasado al menos cuando estoy en la mejor parte de lo que me gusta hacer, ¿sí? O veo que resultó lo que estoy haciendo, pero me doy cuenta después. En el momento solamente es un fluir porque se dan todas las condiciones para tú desarrollar tus talentos y sentirte competente. Y la vida con significado. Esto tiene que ver con estar al servicio de algo mucho más grande que solo tú. Esta vida con significado la podemos reconocer muchísimo en gente que ha hecho, por ejemplo, yo diría misiones para la sociedad. También hay misiones no tan grandes, misiones para la familia, para los hijos, pero es cuando tú postergas algo de ti para ponerte al servicio del otro, ¿sí? Hay un propósito muchísimo más grande. Eso genera también mucha felicidad, mucha satisfacción. ¿Qué estudia esta psicología positiva? Hay 4 grandes componentes de la psicología positiva, y la verdad es que mi interés, el más lejano, es que ustedes aprendan algo académico de la psicología. No tendría ningún sentido. Para eso tendrían que buscar un libro o solo descargar la presentación. La idea es que se puedan ir mirando, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo como emprendedor, como trabajador del mundo? ¿En qué estado estoy? Cuando me frustro, cuando me decepciona un resultado, cuando tengo ganas de soltar, cuando me entusiasma una nueva idea, ¿sí? ¿Qué cosas ahí son las que me dan satisfacción, que me dan el impulso para seguir perseverando? Entonces, la invitación es a mirarse, ¿sí? A mirarse en este espacio, y bueno, tenemos como contexto, como marco referencial, el modelo PERMA, pero el tema que estamos hablando es muchísimo más grande y tiene que ver contigo. Entonces, cuando este señor, este estudioso, este psicólogo, dice, con respecto a la psicología positiva, habla de 4 componentes que son los que tenemos que mirar, observar, ¿sí? Revisar. Habla de las experiencias subjetivas, positivas. Es decir, tiene que ver eso con las emociones positivas que sentimos. Sentir que estamos bien, que estoy contento, que fluyo. Los rasgos individuales, positivos. Ahí aparece mucho lo que necesita un emprendedor que no suelta la presa, ¿sí? Que son las fortalezas de carácter, eso que te hace persistente, resiliente, tus valores, ¿sí? El emprendedor que tiene una mirada ética de lo que hace y del aporte que quiere dar a la sociedad. Las relaciones interpersonales, que también, obviamente, desde la perspectiva positiva, tus amigos, tus redes, tu capacidad de generar nuevas redes. Indispensable en un espacio en que queremos crecer. Y por último, las instituciones también acá tienen un rol, porque las instituciones deberían en la práctica facilitar el desarrollo positivo de las personas.
Y a medida que ha avanzado la psicología positiva, ya no solo se queda en las instituciones como, no sé, familia, escuela, negocio, hoy día está hablando de una perspectiva global, ¿sí? Que el mundo, de alguna manera, con sus instituciones, debe responsabilizarse de facilitar una vida plena a las personas. Eso es un gran sueño, ¿sí? Al cual podemos contribuir todos. Y aparece también en la psicología algo que me gustó mucho y ponerlo acá, es que es un enfoque, dice, que estudia lo que hace que la vida merezca ser vivida. Entonces, desde ahí se han analizado, han mirado y distinguido qué es lo que va de bien en la vida, ¿sí? Desde el nacimiento a la muerte, no solo lo que no te va bien. Y aún así, esta mirada positiva no niega el sufrimiento humano, ¿sí? El sufrimiento humano es considerado como genuino en la experiencia humana, pero a la vez los momentos plenos de felicidad o de bienestar también son considerados, ¿sí?, genuinos en la vivencia. Por eso que el foco de esta psicología tradicional cambia con el foco de la psicología positiva. Construir y mantener una buena vida con los objetivos que tenemos todos los individuos implica un grado de subjetividad que es importante de mirar. Acá no hay recetas, ¿sí? Hay distintas perspectivas, hay distintos componentes que han citado muchísimos autores en torno al tema del bienestar y la felicidad, pero no hay receta, no hay receta, porque hay un sujeto, que eres tú o soy yo, que tiene su propia historia, su propia perspectiva, sus propios anhelos. Por lo tanto, no todo lo que resulta para uno va a resultar para el otro, tampoco en la misma intensidad, y tampoco es que tiene que estar todo al mismo tiempo, ¿sí? La felicidad no significa que hayan una serie de componentes y que si tú alcanzas la máxima intensidad, ¿sí?, la logres necesariamente. Una de las grandes conclusiones es que la felicidad o el lograr la felicidad no tiene que ver tanto con la intensidad que se logre en los sentires, en los momentos felices o plenos, sino que con la frecuencia, es decir, que se dé más en el tiempo, que sean más permanentes, por decirlo así, persistentes en el tiempo, no solo que de repente tenemos una explosión de felicidad, algo que nos lleva al pic, ¿sí? Eso podría durar mientras dura el evento o mientras dura el pic del sentir. Entonces, el ir tras una vida más plena tiene que ver con mantener en el tiempo distintos momentos plenos y felices. Mantener buenas relaciones con los demás, involucrarse en lo que uno hace, tener sentido y propósito, sentirte competente, ¿sí?, utilizando todas tus capacidades. Eso tiene que ver directamente con el modelo PERMA, del cual le vamos a hablar y le estoy hablando todo el rato, solo que tratando de integrar distintas miradas, ¿sí? La psicología positiva es una disciplina y un modelo muy potente, pero como ya saben, muchos pensadores, y no solo los grandes filósofos, los grandes psicólogos, han pensado que nos hace más felices. También es una pregunta que muchos nos hacemos muchas veces. Y sobre todo solemos hacerlas cuando las cosas no nos están yendo tan bien. Así que tal vez una buena invitación sea empezar a preguntarse qué nos hace felices cuando estamos felices, para acordarnos qué acciones necesitamos hacer para estar nuevamente en ese lugar. Y el modelo PERMA, ¿sí?, aparece en el libro Florecer, nuevamente de Seligman, que por algo es considerado el padre de la psicología positiva, ¿sí? Es un prolífico autor. Y en este modelo que aparece en su libro, que finalmente es una evolución del libro anterior y de sus conferencias anteriores,
él concluye que hay 5 elementos que son centrales para el bienestar de las personas. Y la invitación es que, yo sé que la están viendo ahí en la lámina, pero que pudieran a medida de que van escuchando, también mirarse a sí mismos. ¿En qué están? La positividad tiene que ver con todo lo que nos genera emociones positivas, ¿sí? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los resultados que obtenemos, con ser optimistas, levantarnos el ánimo. Aquí tiene que ver mucho con los estados de ánimo. Si miramos nuestra historia de vida, por ejemplo, enfocar también lo positivo en las perspectivas históricas de nuestro pasado, anticipando el futuro, que parece ser bastante incierto hoy día, no solo a nivel de nuestro país, a nivel del mundo, ¿sí? Entonces, mirar desde lo positivo, en forma optimista, genera emociones positivas. Lo otro, las relaciones. La presencia de amigos, familia, pareja, relaciones humanas en general, se ha visto en los estudios, no solo de Seligman, sino que de otros estudiosos, que el aspecto relacional es el que genera más felicidad en las personas. Así que ese es un punto importante. Todo esto suma, si tenemos que destacar alguno de estos rasgos, el que parece que genera mayor felicidad en una forma así como transversal, es el tema del relacionamiento. El otro es el involucramiento o compromiso, y que tiene que ver con un estado de fluir, de flujo, que en algún momento les anticipé ya, y es cuando yo estoy haciendo algo que me apasiona hacer y que me permite desplegar todos mis talentos, todo lo que sé. Me siento tremendamente competente en ese momento, disfruto y sin embargo es un momento de tal maestría que no soy consciente de que estoy ahí. Seguro les ha pasado estar creando una idea, estar en una conversación, haciendo una ponencia, no sé, ves tu primera obra, tu primer resultado, y solo te das cuenta de cómo lo hiciste de bien cuando eso termina. Con eso tiene que ver el estado de compromiso, de flujo, de involucramiento. Tenemos el significado. El significado es poderoso. Las vidas sin propósito nos atormentan. Hay personas que han buscado, por ejemplo, cuando dicen estoy buscando mi camino. Y el buscar el camino, si bien es parte, yo diría, de una época en nuestras vidas, de cuando estamos creciendo, que buscamos mucho nuestro camino, nuestra identidad, quién soy, hacia dónde voy. Hay épocas en que eso se da muy fuerte, por ejemplo en la adolescencia. Y después también se da, ¿sí? No es solo de los adolescentes. Pero ya cuando tú vas creciendo vas definiendo algunas cosas. Pero siempre hay una búsqueda de algo que tenga un sentido, un significado. No es que nos levantamos a tomar desayuno, a peinarnos, a mirar televisión, no sé, a hacer Zoom, para nada. ¿Sí? Nosotros nos movemos por un propósito, los seres humanos se mueven por un propósito. A veces estar solo en la búsqueda genera mucha angustia, mucha ansiedad, ¿sí? Y cuando sentimos que lo que estamos haciendo tiene un sentido, un propósito, eso nos da muchísima plenitud, además de motivación, por supuesto. Y por último, la sensación de metas alcanzadas o logros. Y esos logros no solo pudiesen ser materiales. Es cuando somos capaces de hacer, por ejemplo, partir de un sueño y llegar a una meta. Hacemos planes para a partir de este sueño llegar a la meta. Y cuando llegamos a la meta nos sentimos satisfechos. Eso también, ¿sí?, es parte importante de cómo construimos o qué compone la felicidad. Me encantó esta frase de Seligman, así que se las comparto.
Dice que la psicología no es una mera rama del sistema de salud pública, ni una simple extensión de la medicina. La misión es mucho más amplia, dice. Hemos olvidado nuestro objetivo primigenio, que es el hacer mejor la vida de todas las personas. Y seguramente a los psicólogos les hace mucho sentido, sobre todo en las 2 últimas décadas, dado que esta perspectiva es del siglo, casi del siglo XXI o a fines del siglo XX, y me quedo con lo que dice al final, que es hacer mejor la vida de las personas, porque creo que no es solo un objetivo de la psicología, creo que es un objetivo voluntario para todos. Hacer mejor mi vida para hacer mejor tu vida, ¿sí? Entonces, parto de mirarme a mí, de potenciar las capacidades, de potenciar mi compromiso, de clarificar mi propósito, y desde ahí voy hacia ti, voy hacia los otros. Entonces, este modelo PERMA del cual les he estado hablando, que es creación de Seligman, ¿sí? Lo plantea no como una teoría, sino que es casi una invitación. Dice por ahí, no es una prescripción, es una descripción de las condiciones, ¿sí? De las acciones y las actitudes que nos hacen más felices, más plenos. Y también lo plantea como una elección, no es algo forzado, ¿sí? No es que te puedas poner y dices, no, ahora voy a estar en el compromiso fluido, ahora voy a tener emociones positivas, voy a tenerlo todo, todos estos componentes, que son 5, todo el tiempo a la máxima intensidad. La vida no es así. Hay una elección. ¿Qué de esto quiero para mí? Y no tiene que estar todo en la mayor intensidad o no tienen que estar todas estas variables al mismo tiempo satisfechas. Entonces ahí, mientras van escuchando, les invito a mirarse. ¿Qué tal estás en el positivismo, en mirar las cosas de una mejor forma, en darte las mejores explicaciones, las que te sirven? Y ahí no tiene que ver con una mirada así como ingenua ni irreal, ¿sí? Con los pies bien en la tierra. Pero, por ejemplo, si imaginamos el futuro y decimos, en un mes más vamos a tener, no sé, un rebrote mundial del COVID. Eso es una explicación de lo que está pasando, y la otra explicación podría ser, en un mes más vamos a tener la primera vacuna ya certificada para hacernos cargo del COVID. Ambas explicaciones no tenemos ninguna evidencia para asegurarlas. Podemos decir que hay algunos estudios, algunas ideas, pero evidencia certera de que una de esas 2 cosas va a pasar, no tenemos. Y entonces, ¿por qué no elegir la que te da una visión positiva, la que te da optimismo? ¿Sí? Sin dejar de tener los pies en la tierra, por supuesto, así que igual sigues usando mascarilla. El compromiso, ¿cómo estás en el compromiso con las cosas que te importan? Acá hay muchísimo, todo esto me lo imagino en la vida del emprendedor, como ejes importantes, como componentes importantes de preguntarse, porque si hay una característica que a mí me emociona ahí en el que emprende, es que está todo el rato desafiando algo. Desafía la incertidumbre, desafía las capacidades, desafía sus redes, el pedir, el ofrecer, ¿sí? O el enamorarse de una idea y en algún momento tener que soltarla. Entonces, desde ahí, ¿cómo está tu nivel de compromiso con eso? ¿Estás generando relaciones? ¿Estás cuidando tus relaciones? Y no tiene que ver con buscar relaciones que te ayuden solamente. ¿Cómo cuidas las relaciones? Porque a lo mejor en los momentos bajos, en los momentos más frustrantes, necesitas las relaciones que te van a dar apoyo y contención emocional. Mientras te hablo, puedes preguntártelo, ¿sí? Porque
porque siempre el preguntarse o cuestionarse da la pausa necesaria para poder hacerte cargo de eso. ¿Mm? El propósito. A veces los propósitos los tenemos muy claros, pero pueden ser propósitos de distinto tamaño. ¿Mm? No sé, tengo un producto y quiero llegar a venta nacional y después quiero llegar a venta latinoamericana, ser venta global. Esos son propósitos muy claros, pero son más objetivos y metas. El propósito siempre es mucho más grande. Y entonces es como si le fuéramos sacando partes a una cebolla. El propósito es mucho más grande que eso. Algo más grande me mueve, me motiva, me inspira, me levanta, ¿sí? Que solo el llevar un producto al mercado latinoamericano, por ejemplo. ¿Mm? Y a veces cuando te haces la pregunta te das cuenta que quieres hacer un aporte. Por ejemplo, será un aporte, no sé, a lo que tú quieres, a lo que a ti te importa. ¿Mm? Entonces, de repente hay que tomar una pausa y sacarle brillo a ese propósito más grande, porque probablemente va a ser el que te mantenga de pie cuando las cosas no estén funcionando. Y por último, el logro. Ese parece ser más fácilmente reconocible. Cuando alcanzamos algo que nos propusimos, teníamos la meta, lo logramos, hubo esfuerzo, tenemos todo el derecho a celebrarlo. Y también puede ser que a veces no tengamos logros evidentes, pero como alguien me dijo por ahí, cada experiencia que tú vives o una página de un libro, ya sabes más que otros. ¿Sí? Entonces a veces los no logros también son parte de este aprendizaje para tener una vida más plena, más útil, ¿sí? Significativa. Espero que vayamos bien hasta acá. Siento que es harta información. También ustedes me están viendo, yo no los veo, así que es como que hay algo que me falta. Así que espero que entiendan que de repente no tengo ese feedback, porque para mí es muy importante, más allá de los conceptos o distinciones, que si bien dan una estructura, te pueden dar un marco referencial, no es lo que solemos buscar cuando estamos o nos vamos y nos inscribimos en una charla, en un webinar, que tiene que ver con plenitud, con bienestar. No creo que los que se hayan sumado quieran aprender teoría. Por eso que a lo mejor la lámina en sí no es lo más importante, ¿sí? Sino que el que tú te vayas mirando. Tenemos entonces, como parte central de este PERMA, de este modelo de bienestar, que el pensamiento positivo, el contactarnos con emociones positivas, suma, ¿sí? Y podemos generar esas emociones positivas. Es tan simple como poner, por ejemplo, la música que nos gusta, darle un abrazo a alguien que queremos, salir a caminar al parque. ¿Sí? Hay pequeñas acciones que podemos hacer y que nos suben inmediatamente la sensación de felicidad, de agrado. Y si se dan cuenta, en esos momentos la felicidad o el disfrute va a durar un tiempo. Y de eso se trata la vida. La vida puede tener un continuo de emociones positivas o que juzgamos negativas, pero no es un estado la felicidad. No vamos a estar permanentemente en felicidad. La verdad es que si así fuera, probablemente no la reconoceríamos. Entonces la reconocemos porque no siempre estamos ahí. Y nos centramos acá en las fortalezas de carácter, ¿sí? Y nos centramos, digo, porque es importante, junto con estas emociones negativas, o sea, positivas, también centrarse en el espacio ético, valórico, las virtudes, las antiguas virtudes griegas, ¿sí? Que nos hablan de esperanza, de sabiduría, del buen trato, de ser amable, de la compasión también,
aparecen esas virtudes que van construyendo nuestras relaciones con otros. Tenemos el compromiso, que es donde fluimos. Hay algunos momentos, seguro les ha pasado por ahí, mirar a mí me llama mucho la atención algunos músicos cuando están tocando su instrumento. Por ejemplo, he visto pianistas que parece que estuvieran solos. Recuerdo una experiencia fabulosa en el sur, que en algún momento fue uno de nuestros pianistas célebres de Chile, y hacer como una obra social, y fue a un pueblo muy pequeño, Alicanray, a tocar para una Semana Santa. Y este señor, Roberto Bravo, estaba tocando en una pequeña capilla que estaba pero llena con todo el pueblo, y de repente se cortó la luz y él siguió tocando. En ningún momento paró su música, él siguió tocando. Se escucharon así murmullos, gritos de algunos, otros buscando, y al final llegaron muchos con vela, y él seguía tocando como que nada hubiese pasado. No me cabe duda que en ese momento él estaba en un estado de flujo, comprometido, involucrado absolutamente con lo que estaba haciendo y que es su pasión. Y ya sabemos que en muchos estudios se llegó a la conclusión de que de todos estos componentes de la felicidad, el que parece ser que tiene una correlación más fuerte con el tema es la naturaleza social que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Es ese espíritu gregario, el querer estar con otros, el construir con otros, el estar con otros, a veces simplemente estar con otros. Ni siquiera hablando, ni siquiera compartiendo nada, solo que otro esté presente es importante para nosotros. Entonces, en los momentos tanto de celebración, o en los momentos de frustración, o de tener de soltar algo, ¿sí? Vamos a buscar sentirnos con otro. Así que no se olviden, de repente cuando te sientas ahí en un espacio así medio bajo, a lo mejor viviendo una tristeza que no quieres vivir, pues, ¿sí? Pedir, buscar y pedir a otros. Elegir no estar solo, porque es importante para la felicidad de las personas. Y esa importancia está en todo nuestro cuerpo y en todas nuestras emociones. ¿Sí? El propósito de vida, lo vimos. Las investigaciones muestran que una vida dotada de sentido es más satisfactoria que una vida centrada en el placer. Eso tal vez a algunos no les va a gustar, pero los estudios han probado que es así, ¿sí? Que puedo renunciar, por ejemplo, a un placer efímero para hacer un aporte más grande a otros. Esto tiene que ver también con cuando alguien dice, por ejemplo, tenemos una persona muy abnegada o que está dispuesta a renunciar a algo para dárselo a otro. ¿Sí? Entonces se ha visto que ese sentido, ese propósito más grande da mucha más satisfacción y plenitud a largo plazo que centrarnos en los placeres que por su naturaleza son más efímeros. Y por último, en el sentido de logro, ya sabemos que tiene que ver con esto de imaginarnos, ir desde un sueño, ponerle una fecha y transformarlo en un proyecto, hacer planes, rediseñarlo, pero finalmente lo que el logro, el mensaje que nos trae, es que somos capaces, que somos competentes. Por eso que necesitamos esa sensación de satisfacción, ¿sí? Es como de irnos actualizando, de que aparezca lo más valioso, lo que hemos desarrollado, nuestras capacidades, habilidades. Todo eso es lo que se juega cuando queremos obtener un logro. Lo que a veces parece ser un riesgo es que nos identifiquemos nosotros como seres humanos, como personas, que nos identifiquemos con los logros o cierto tipo de logros.
porque a veces no tener un logro no habla de ti. Y con eso me refiero a que creo que para algunas personas es doloroso sentir que lo que hace, lo que es, solo depende de lo que logra, en el ámbito que sea. Es un riesgo muy alto para la felicidad esa, o para el bienestar o la plenitud. No siempre se nos da aquello que soñamos. Y eso no cambia nuestro valor. Y entonces, si vamos conjugando todo esto, de lo cual he estado hablando hasta ahora, y demás está decirlo que no es creación mía, nace con un montón de estudiosos, investigadores del espacio humano, ¿sí? Que una vida plena se cultiva. Una vida plena, sí, tiene factores que, dado estos estudios, se pueden reconocer y que nosotros podemos elegir propiciar. También hay una parte importante de nuestro bienestar o nuestra felicidad que está en nuestras manos y que puede ser independiente incluso de las condiciones o de lo que nos está pasando. Sí hay un espacio volitivo en esto de tener una vida plena. Entonces, ¿qué nos aportan estos estudiosos con sus fórmulas? ¿Sí? Lo que nos aportan es que nos describen, nos dicen qué es lo que da felicidad a las personas, qué da bienestar, y entonces tú estás invitado a elegir algunas o a elegirlas todas, siendo ambicioso, y poder cultivarlas, potenciarlas, hacerlas. ¿Sí? Y les voy a hacer una pregunta, sabiendo que no me van a poder responder, pero la pueden pensar. Un cuento, un pequeño cuento que les voy a compartir. Llega alguien a un pueblo, le gustaba ver todo lo arqueológico, lo antiguo, entonces pide ir al cementerio más antiguo del pueblo. Y cuando va se da cuenta que hay muchas tumbas ya derruidas, muy antiguas, y empieza a ver y decía muerto a los 15 años, muerto a los 7 años, muerto a los 10 años. Y se asombra dolorosamente de ver que la mayoría de los muertos ahí fueron muertos desde niños o murieron en la adolescencia. Entonces va y le pregunta a alguien, al encargado del cementerio, y le pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Alguna peste? ¿Cómo murieron tantos y tan jóvenes, tan niños? Y él le dice, no, no es eso. Sucede que en el pueblo tenemos un ritual, una costumbre. Y nuestra costumbre es que ponemos, en vez de la fecha de la muerte, ponemos, porque sumamos todos los momentos felices de las personas. Y entonces la pregunta para ti ahí es, si contaras solo tus momentos felices, ¿qué edad tendrías hoy? No voy a escuchar sus respuestas, creo que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta para hacerse cargo también de, si lo miramos al futuro, con cuántos años quieres morirte, sumando solo los momentos felices. Y lo bueno de todo esto es que, como les decía adelante, partimos con Seligman, su perspectiva positiva. No solo tenemos que centrarnos en lo psicopatológico, en las enfermedades mentales, en las carencias, sino que la invitación es también hacernos cargo de lo que hace que los seres humanos estén bien y se sientan bien.
Y entonces terminamos toda esa parte diciendo que hay una parte tuya, una gran parte tuya que puede elegir cómo quiere vivir. Elegir con qué, en el fondo, estado de ánimo, con qué disposición quieres vivir. Entonces hay una posibilidad de elección y por lo tanto tenemos un potencial de felicidad a todos los seres humanos. Y aquí entro en otro autor que se llama David Fishman, y él en un libro que se llama La alta rentabilidad de la felicidad, que es un libro muy interesante porque además es muy práctico, él nos trae varios conceptos y algunos me llamaron más la atención, por eso se los voy a compartir. Uno que tiene que ver con el potencial de la felicidad. Es decir, podemos ir de menos a más. Y eso ahí para mí se enlaza también con la idea de la elección, ¿sí?, que nos plantea Seligman en su modelo también de bienestar. Y acá nos dice David Fishman que muchos estudios, y él nombra una autora, ahí todas con nombres difíciles, Sonja Lyubomirsky, ¿sí?, que es una gran investigadora en el área de la felicidad, hace referencia a todos estos estudios y llega a estas conclusiones. Primero, que alrededor de un 50% de nuestra felicidad tiene un origen genético. Interesante sería tener el estudio en la mano, ¿sí? Pero los estudios, y que son citados por muchos autores, los de Sonja, hablan de que parte importante, casi la mitad de nuestra capacidad para ser más o menos felices o sentir bienestar tiene un origen genético. Los que ya tienen hijos seguramente pueden ahí imaginar a más de algunos, y hay algunos que desde que nacen son más activos, como que se relacionan más rápidamente. Entonces, parece ser que venimos con una carga alta genética en este potencial para ser felices, que alrededor de un 10% de nuestra felicidad o bienestar se relaciona con las circunstancias. Y por último, que un 40% de este potencial para ser felices tiene que ver con la voluntad, con aspectos volitivos. Y esto se puede refrendar con un montón de autores, no solo de la psicología, la filosofía, la espiritualidad, en que hay un fenómeno, ¿sí?, y cada uno de nosotros lo tiñe con una perspectiva. Puede ser un fenómeno, por ejemplo, no sé, COVID-19, ese es el fenómeno, y los 8.000 millones más o menos de seres humanos que estamos en la Tierra, cada uno tiene su mirada y su interpretación de eso. Entonces, las circunstancias, ¿sí?, tienen un impacto de alrededor de un 10% en nuestra sensación subjetiva de felicidad. ¿Qué significa eso? Que incluso si todos, y lo estamos viviendo de alguna manera, todos estamos sometidos a la misma circunstancia, ninguno lo va a vivir igual que otro, y ante determinadas circunstancias, algunos van a tener más suerte que otros porque van a venir genéticamente más preparados para entrar en un espacio de plenitud o de felicidad. Otros no tienen tanta suerte, ¿sí? Entonces hay que trabajarla. Y por último, ese trabajar tiene que ver con la voluntad. Por eso hay un alto porcentaje de voluntad acá. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, tienes que querer ser feliz. Es un trabajo. Y Fishman lo explica muy bien en su libro, y él dice, para los que no fueron tan afortunados, ¿sí?, de tener una genética favorable, tienen el tremendo desafío de ser felices con esfuerzo, ¿sí?, con la práctica, con las ganas. Y como nos acercamos ya casi al break,
Esta va a ser la última lámina que les voy a compartir. Y desde Fishman estamos en distintos estados de conciencia con respecto a la felicidad o al bienestar o a nuestra plenitud. Y entonces les comparto este cuadrante porque creo que es muy importante poder mirarse, ¿dónde estoy? Entonces él habla de los grados de conciencia y de la felicidad. ¿Sí? Y partimos del grado menos consciente. Del grado de menor conciencia o de menor felicidad. Habla ahí, dice, el infeliz consciente. Entonces tú te empiezas a mirar, ¿en qué lado, en qué parte de este cuadrante estoy? Y el infeliz consciente es el que se da cuenta de que lo está pasando mal. El que se da cuenta de que no tiene bienestar, de que es en ese momento es profundamente infeliz. Sin embargo, no hace nada por salir de ahí. Simplemente está ahí. Después tenemos el infeliz inconsciente. Está tan mal, que ya se habitúa a estar mal. Por lo tanto, no lo ve. Es cuando decimos lo ha normalizado. Acá hay una situación de infelicidad tan normalizada, tan transparente, que la persona ni siquiera sabe, ¿sí?, lo mal que lo está pasando. Me imagino que si lo pudiese describir es como estar en un pozo muy profundo. Y tan acostumbrado ahí que ni siquiera hay un movimiento en ti, ¿sí?, para salir de ahí. A diferencia del infeliz consciente que percibe, ¿sí?, que no está en el mejor lugar. Después tenemos al feliz inconsciente, que parece ser ya muy bueno, ¿sí? Lo paso bien, tengo una vida como me gusta, satisfactoria, y no pienso sobre eso. Que nos pasa muchas veces, por supuesto, y ya es un buen estado. Pero hay un estado que él coloca ahí, no dice que sea el mejor, sino que es otro estado que a veces alcanzamos, en que somos felices y conscientes. O sea, nos damos cuenta qué es lo que tenemos, agradecemos lo que tenemos, reconocemos aquellas cosas, aquellas acciones que nos hacen bien, por supuesto las repetimos, y además de eso, ¿sí?, conscientes de que la felicidad depende en parte de nuestra voluntad, de nuestro movimiento. Hay que moverse para ser más feliz. Y desde aquí también subrayarles que el hecho de hablar de la felicidad, y eso es como un poco autorreferente porque me pasó a mí, me molestaba mucho hablar de felicidad porque sentí que en algún momento era tan manoseada la construcción que era un poco cliché, ¿sí? Es como que estaba de moda. Pero entrando en profundidad, viéndolo desde el bienestar de lo que nos falta, de cuando empezamos a angustiarnos en un espacio tan incierto como el de hoy día, con incertezas físicas, de trabajo, económicas. ¿Cuántos sueños se frustraron? Ahora me lanzo con esta idea, con este emprendimiento, tengo el crédito, pasé esta etapa, y de repente, ¿sí?, no sé si sigo. ¿Sí? Y entonces ahí me empiezo a conectar y a profundizar en esto, y la verdad es que le encontré un sentido enorme a ir mirando mis aspectos, y digo mí en el sentido figurado de todos, mirar lo que me pasa. Y es que tomo de alguna manera el control de cómo me siento, de mis grados de bienestar, mi plenitud en algún momento, o solo voy a ser
víctima de todas las condiciones, circunstancias y eventos que pasan en el mundo? Porque hay momentos como este, de muchas incertezas, en que sentimos que perdemos absoluto control. Porque gran parte de las cosas que no nos gustan no están en nuestras manos. No podemos decidirlas. Y entonces la invitación es a, tal vez no controlar nada, pero a elegir estar bien. Y después del break que los vamos a invitar en este momento, vamos a ir fundando la importancia, la relevancia de elegir el bienestar, el ser más felices. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tener una pausa de unos 5 minutos y mientras ustedes van a estar viendo ahí un video muy interesante que va a mostrar aquí un tutorial sobre la plataforma, ¿sí?, del viaje del emprendedor. Muchas gracias, ahí aprovechan de hacer su pausa. Bueno, estamos de vuelta y recordarles que pueden descargar, como les dije al inicio, la presentación desde la plataforma de e-learning del Cowork. Y además, si es que quieren recibir una certificación, pueden hacer una evaluación que desde ya les digo, es muy fácil, van a sacar puros 7, y es la que les va a permitir después tener su certificado correspondiente. Y cuando nos fuimos, estábamos mirando la propuesta de David Fishman, que se basa no solo en Seligman, sino en otros autores, así que hace una muy buena, diría yo, síntesis de un modelo sobre felicidad. Y también ahí él coloca en algún momento qué es felicidad. Tendrá que ver con los placeres, con la pasión, con el entusiasmo. Y dentro de eso están distintas teorías. Está la que vimos de Seligman, que tiene estos 5 componentes PERMA, ¿sí? Pero Fishman toma la explicación que da Michel Argil y que dice que es el sentimiento que se deriva de tener emociones positivas y de estar satisfecho con la vida. Entonces, en este modelo de felicidad y bienestar aparecen 2 grandes ejes. Por un lado, las emociones positivas en sí, y por otro lado, los grados de satisfacción con nuestra vida. Ahora eso suena bastante fácil como modelo, pero la verdad es que todo esto es tremendamente subjetivo. Como ya vimos, no sé si lo que te da felicidad a ti le da felicidad al otro, y también los grados de satisfacción con nuestra vida. Hay gente que, desde una perspectiva desde afuera, para ti ha logrado muchas cosas y pudiese ser que esa persona, si le preguntas, esté muy insatisfecho con su vida. Entonces, también él propone que hay como un error cultural que tiene que ver con la relación que ponemos a veces entre felicidad y lograr algo. Parece ser que la felicidad la ponemos en una meta y no nos damos cuenta que la felicidad es una forma de vivir la vida, es decir, de hacer el camino. Y acá también los voy a invitar a mirar, ¿sí? Sé que ahora no me van a poder contestar ni nada, pero hay dentro de la plataforma, seguro ya lo vieron, una sección para hacer preguntas. Así que les pido ahí que escriban si se les ocurre alguna pregunta, algún comentario. Al final vamos a tener 15 minutos para hablar de todo ello. ¿Sí? Así que solamente para provocar la reflexión, es que Fishman propone 3 escalas porque dice que si tú te vas a poner con esfuerzo, ¿sí?, a ser más feliz, a elegir, a poner tu voluntad, deberías saber en qué estado estás. ¿Sí? Como cualquier cosa que tú quieres medir un avance, él propone que
Lo primero es ver, ¿sí? Evaluar de alguna manera dónde estamos en el tema de felicidad. Entonces, primero viene una escala subjetiva, y aquí solo vienen ejemplos, ¿sí? En general yo me considero una persona no muy feliz o una persona muy feliz. O comparado con la mayoría de las personas, yo me considero, ¿sí?, de menos feliz a más feliz. Tú lo puedes hacer ahí mientras estás escribiendo o mientras estás mirando aquí la conversación, porque es profundamente subjetivo, solo tiene que ver contigo, ¿sí? Entonces, primero ver el estatus. ¿En qué nivel, en qué lugar estás de felicidad? Lo otro que él mide es la satisfacción con la vida en general, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice, en la mayoría de los aspectos de mi vida está cerca de mi ideal. Y también eso iba de un continuo, de más de acuerdo a nada de acuerdo. Las circunstancias y condiciones de mi vida son excelentes. Puedes ir del totalmente en desacuerdo al muy de acuerdo, en muchos grados entre medio, ¿sí? Pero con tu propia mirada, tu única mirada, ¿estoy satisfecho con mi vida? Y si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada. Totalmente en desacuerdo, muy de acuerdo, ¿sí? Y con todas las gradientes intermedias. ¿Qué responderías? Acá, medir el crecimiento psicológico, que se da a medida que vamos creciendo en experiencias, en integración de experiencias, en el aprender de las experiencias de la vida. Y también acá se hacen preguntas como, ¿mi vida tiene un propósito y un sentido? Y aquí también desde el muy de acuerdo al muy en desacuerdo. ¿Mis relaciones sociales son gratificantes? ¿Me brindan apoyo? No, no las voy a leer todas, solo es para que provocar un poquito la reflexión, ¿sí? Soy una persona buena y vivo una vida buena. Soy optimista acerca del futuro. Le podríamos agregar a pesar de las circunstancias. Contribuyo activamente con la felicidad y el bienestar de los demás. Si se fijan, acá aparecen muchos elementos que ya aparecían, ¿sí?, en el modelo de Seligman, porque Fishman se basa en muchos estudiosos y así como muy focalizado en Seligman para crear su propio modelo. Entonces, él toma los compromisos con otros, las relaciones con otros, el tener un propósito de vida que sea más grande que tú mismo, ¿sí? Y sentir también que tienes una vida buena. Eso quiere decir sentir satisfacción, ¿sí? Como un balance en distintos ámbitos de tu vida, sea trabajo, familia, tu yo, ¿sí?, tus relaciones con grupos sociales. Y entonces todo eso es una invitación para mirar desde dónde vas a partir. Y pudiera ser un desafío, ¿sí? Miras esto y dices, wow, estoy ahí, te diste cuenta que esto no te gustó tanto la respuesta, o que acá estabas un poco en desacuerdo, y entonces como, ¿y cómo me hago cargo de eso? Ya tendrías el punto de partida, ¿sí? Dado que estoy aquí en el tema de bienestar y felicidad, y yo quisiera estar en B, te puedes empezar a preguntar qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, qué puedo fortalecer, recordando que hay un espacio grande en el potencial de felicidad que tiene que ver con tu voluntad. Y un espacio pequeño, alrededor de un 10%, ¿sí? Alrededor de un 10% con las circunstancias propiamente tales. ¿Para qué nos sirve la felicidad? Porque podría ser un gran tema, pero decir, en realidad nos sirve para sentirnos bien.
Pero eso, los estudios se han encargado de desglosarlo. ¿Qué es mejor siendo más felices o sintiéndonos más plenos? Estudios, muchísimos estudios. No los quise traer acá porque no es una ponencia académica, pero muchos coinciden en lo siguiente, que las personas con una percepción subjetiva de bienestar o felicidad mayor viven más, son más longevas. Genera más inmunidad a infecciones y a enfermedades. Estaría bueno para el COVID. Tenemos mejores relaciones de pareja y también relaciones familiares, relaciones con hijos, las relaciones importantes son de mejor calidad. Más tolerancia al dolor. La persona que es más feliz tiene un umbral más alto frente al dolor. Esto acá, así como dice el libro de Fishman, que es la alta rentabilidad de la felicidad, entonces él aparece ahí con las personas logran mayores ingresos, logran más éxito laboral. ¿Por qué? Porque y piensan en ustedes y en sus experiencias, encontrarse en el equipo con una persona optimista, el equipo de trabajo, sobre todo en el espacio del emprendimiento, en que como que muchas cosas solo dependen de ti. Entonces, si te preguntas, ¿qué prefiero en mi equipo de trabajo, de apoyo? ¿Personas optimistas o personas pesimistas? Las personas que son más optimistas, más positivas o que tienen más grados de felicidad, lo irradian, resuenan con otros, ¿sí? Y son más requeridos, se les abren más puertas. Trabajan mejor en equipo, tienden a ser más creativos e innovadores y mejores líderes. Y si me imagino los líderes y el estar a cargo de un equipo, las personas más optimistas suelen también mirar o tener una perspectiva, un prisma que va más a lo positivo. ¿Sí? Me estoy imaginando en este momento líderes apreciativos. ¿Sí? Entonces es como si yo estoy con una vida más plena, me siento mejor, mi perspectiva va a ser más apreciativa de todo. Y no solo para los líderes. No sé si les ha pasado, pero cuando uno está triste, por ejemplo, desilusionado, o tuviste que soltar un proyecto importante, o un sueño, tendemos a ir hacia abajo con la cabeza, ¿sí? A ensimismarnos. Y podemos ir por la playa más hermosa con la puesta de sol más impresionante y no verla. Y entonces cuando estamos más expansivos, más contentos vemos y también vemos al otro. Y seguro, cuando hablamos de personas que son mejores líderes de equipos, estamos hablando de una persona que es capaz, desde su sentirse bien, ver bien a los otros. Y por último, usando aquí así como una recopilación de datos, de información del Great Place to Work, que es un instrumento que se aplica en muchas empresas para medir clima, aparece que donde las personas refieren sentirse más satisfechas, no solo con el entorno y con sus vidas, ¿sí? Que eso se traduce en un mejor clima organizacional. Y para los que les interesa eso, obviamente se traduce en más eficiencia y más rentabilidad. Y lo mismo lo puedes llevar a tu emprendimiento. ¿Sí? Desde el optimismo, y un optimismo realista, ¿no? Con los pies en la tierra, pero se te pueden abrir puertas porque desde ahí puedes ser mucho más expansivo y ver oportunidades donde otros no las ven. Y solo para clarificar esto que estamos mirando de estos grandes modelos de bienestar y felicidad, les traje aquí unas pequeñas referencias sobre emociones, porque finalmente las emociones
¿sí? Las emociones son las constitutivas de este mundo del bienestar y la felicidad. Son sensaciones. Me siento, me percibo así, lo que tú haces es un regalo, me nace agradecer, ¿sí? Pongo voluntad y soporto y persisto y resiliencia como buen emprendedor o emprendedora. Todo eso tiene que ver con el mundo emocional. Y a veces nos atrapan las emociones que juzgamos negativas, ¿sí? Desde el coaching ontológico, que es mi disciplina fundamental, nosotros explicamos las emociones todas como necesarias, válidas, legítimas. No distinguimos entre buenas y malas, pero estas emociones es desde que tú las sientes como negativas, ¿sí? Todas las emociones son bienvenidas. Y lo bueno de poder comentarlas o mostrárselas es de alguna manera distinguir para qué sirven y para qué no sirven. Todas las emociones son funcionales y evolutivas. Todas nos sirven para algo desde el día que apareció el primer hombre en la faz de la Tierra. Y las emociones que juzgamos negativas tienen que ver muchísimo con la supervivencia. Tiene un origen muy primigenio que tiene que ver con la sobrevivencia, con el primer hombre que asomaba ahí fuera de la cueva, ¿sí? Y gracias a estos gatilladores, que era el miedo, la rabia, ¿sí? O tal vez así como el angustiarse, la ansiedad, todo eso que juzgamos como negativos son emociones que nos sirven muchísimo. Como les decía, son evolutivas, nos protegen, nos alertan, nos avisan, nos impulsan a la acción. Cuando tú tienes mucha rabia, en general lo que hace, ¿sí?, es salir como a marcar un espacio que es solo tuyo, a poner un límite, ¿sí? Esto no es justo. El miedo nos contrae, nos aleja, nos protege. Todas estas emociones son verdaderas alertas de sobrevivencia. Y, por ejemplo, me imagino los primeros clanes primitivos, el sentir miedo así, pero en una fracción de segundo, antes de que el tigre dientes de sable te coma, era vital. Y hoy día todavía a veces funcionamos como si los tigres dientes de sable anduvieran por todos lados. Cuando eso sucede es que la emoción es disfuncional. ¿Sí? Ya no hay tigres con dientes de sable, ¿sí? Hay otras cosas, pero estas emociones nos siguen alertando y cuidando. Lo primero que hacía, ¿sí?, no solo es ponerse en alerta, pero focalizaba la visión, tenía que ver el peligro. Y se perdía el paisaje, se perdía el entorno, porque es defensivo, ¿sí?, es protector. Lo mismo hoy día, si te toma el miedo, te toma la rabia, podías llegar a un espacio paralizante, pero lo que hace esa emoción es focalizarte y cerrar tu percepción de otros aspectos. Por eso que es tan bueno y lo hacemos casi intuitivamente, que si tenemos un problema que no podemos resolver o no sabemos qué hacer, es que naturalmente buscamos a gente en la que confiamos para que nos cuente su perspectiva. Y resulta que a veces nos dice algo que nunca habíamos imaginado. Y subrayando también que emociones positivas no significa que hayan, como les decía, negativas. Todas nos sirven, solo que estas son positivas porque son expansivas. El sentir alegría, gozo, disfrute, entusiasmo, nos expande de distintas formas. Y probado a través de lo neurológico, de lo psicológico, nos expande emocionalmente, corporalmente nos expande una emoción positiva. Y a la vez expande la mirada. ¿Se acuerdan de recién que estábamos hablando de estas negativas que hacen que te focalices? Porque en el fondo la invitación es
allí hay una amenaza, hay un peligro, ¿sí? Entonces tú te centras en el peligro. Pero cuando estás sintiendo emociones de condición o de tipo positivo, tú ves lo global. Tu mente no se va no se focaliza en el detalle. ¿Y cuál es la riqueza y la oportunidad que hay ahí? En realidad son muchas posibilidades las que abren las emociones positivas. Pero ¿qué es lo que permite? Y aquí me parece que se conecta tremendamente con el mundo del emprendimiento. Lo que permite es que seamos mucho más creativos, más innovadores, que nos arriesguemos un poquito con lo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya no estás así alertado de que hay una amenaza, no estás focalizado, tu pensamiento es mucho más divergente, más abierto, más expansivo. Empiezas a ver el entorno, ¿sí? No solo al tigre dientes de sable. Y va acompañado de mucha curiosidad por saber, por conocer, por intentar. ¿Mm? Entonces, ahí está el valor o la relación que tiene este mundo emocional con el bienestar y la felicidad que queremos, que es deseable en el fondo. Todos tenemos distintos deseos, pero se hace deseable tener mayor bienestar porque propicia oportunidades, oportunidades para nuestra vida y para la vida de otros. Y los componentes de felicidad desde la mirada de Fishman, les traje un perfecto resumen de lo que él dice. Felicidad es lo que tienes partido por lo que deseas. Y él se detiene a explicar y a sostener ahí con estudios y cifras cuáles son las cosas que nos hacen felices, cuál es el componente real de la felicidad. Y entonces habla, por ejemplo, porque se hizo un estudio, no lo hizo él, lo hizo Dieter, un estudio sobre de muchos millonarios, y describió muchos millonarios, para saber sus grados de felicidad. Algunos le contestaron. Así que ese es un estudio muy famoso. Y llega a la conclusión de que el dinero, si bien, por ejemplo, da felicidad y motiva, tiene una motivación que no sé si es más o menos corta, sino que termina. Llega un momento que ya no es motivador, que ya no genera un delta mayor de felicidad. ¿Sí? Y también ahí va exponiendo que depende de lo que desees, ¿sí? Porque podría ser que tengas 100 millones de dólares. Y lo estoy poniendo ahí porque es un ejemplo muy claro de esto de cómo parto lo que tengo con lo que deseo, ¿sí? Y que eso dé un cierto promedio de felicidad. Y es que si tú tienes 100 millones de dólares y a lo mejor no tenías nada, y tu deseo mayor era tener, no sé, 100.000 pesos para el fin de mes, probablemente tu grado de felicidad sea inmenso. Y entre estos millonarios, porque está relacionado con este estudio, habían unos realmente indeterminable la cifra, pero si alguno de ellos tenía 300 millones de dólares, pero su deseo era tener 1.000 millones de dólares, la verdad que su felicidad percibida era baja. Y desde ahí mi invitación a no verlo como una invitación a la conformidad, valga la redundancia. No es una invitación a verlo desde la conformidad. O sea que dado lo que deseo, y si tengo esto, entonces debería bajar mi anhelo, mis ganas, mi deseo. Creo que no es, no sería saludable pensarlo de esa forma. Porque parece ser ahí que tendríamos que acotar los sueños. Solo que lo que deseas, ¿sí? En algún momento lo vas a contrastar con lo que tienes.
y pudiese ser que tu percepción de eso, en vez de generarte satisfacción, te genere dolor. Entonces la puedes mirar. Puedes dividir a lo mejor lo que deseas en metas más pequeñas, en un paso a paso. A veces la trampa es que lo queremos todo ya ahora. Y cuando no nos resulta, puede ser una primera explicación que es porque yo no soy suficiente. Y esa es una gran trampa que nos hacemos. Entonces esto que deseas podría transformarse en una serie de pequeños propósitos y objetivos, para que cuando lo contrastes con lo que tienes, ¿sí?, te motive y no te bloquee. Acá está el modelo resumido que propone David Fishman, y él directamente dice un modelo para la felicidad, a diferencia del modelo PERMA, que aparece como un modelo de bienestar. Le pone el nombre estar, el señor Fishman. Emociones positivas, sociabilidad, trascendencia, acción, compasión, religión y o espiritualidad. Todos estos componentes son parte del sentirse más plenos y más felices. Entonces, como ustedes verán, coincide muchísimo, porque de alguna manera está basado ya en los postulados anteriores de la psicología positiva, y trae algunos elementos o distintos énfasis. El modelo STAR, de alguna manera, destaca la trascendencia, que es similar al sentido o propósito que nos propone Seligman, y la acción compasión tiene mucha similitud con hacer algo comprometidamente, en flow, en flujo, totalmente involucrado, ¿sí? No da lo mismo acá cualquier acción. Y eso es yo diría que es una característica de los emprendedores, eso que parece que nacieron emprendiendo, que tiene que ver con que las acciones que hacen, las hacen con pasión, se las juegan. Y a veces se cansan, a veces toman una pausa, a veces te decepcionas y vuelves a la acción con pasión. Entonces, ese es el modelo de Fishman que antecede al, no sé si es un modelo, se creó una disciplina a partir de esto, pero quiero compartirles algunas frases que dijo Viktor Frankl. Viktor Frankl es un hombre que admiro profundamente, que no está, fue un psiquiatra, neurólogo, filósofo austriaco, y su libro creo que puede ser conocido por muchos, que es El hombre en búsqueda de sentido. Y mi admiración viene porque vivió experiencias extremas en campos de concentración de la época de la Segunda Guerra, y vivió experiencias absolutamente extremas, lo que significa, no sé, estar ahí, o significaba estar ahí, hambre, frío, perder a los seres más queridos, no tener ninguna certeza, desesperanza, ni una posible idea o fantasía de futuro, y cada día estando ahí con la sensación de posible muerte. Seguro muchos han vivido eso, y yo lo traigo a muchas conversaciones porque a mí me mueve cuando él habla de que la vida siempre tiene un sentido. Porque creo que en las circunstancias en que él estuvo es extraordinario que él le haya encontrado un sentido a la vida. Y legó muchísimos escritos, legó la logoterapia, y yo les quiero compartir estas frases de él porque
suman, engloban todo lo que hemos estado hablando. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con lo que afrontes ese sentimiento. Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Quien tiene una razón para vivir, acabará encontrando el cómo. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene suavemente y se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vía. Este hombre, este sobreviviente, nos trae de alguna manera los mismos postulados, las mismas perspectivas que nos trajeron otros antes, que estuvimos hablando de Seligman, de Fishman. ¿Y saben qué me pasa? Que este señor vivió el sufrimiento más extremo y nos trajo los mismos regalos que los otros más académicos, más estudiosos. Por eso me conmueve profundamente y siento que desde el sentido es que nos movemos, desde nuestros propósitos más grandes. Él es una prueba existencial de eso. Y para terminar la ponencia, les voy a compartir la última frase. Porque recuerden que este señor estuvo todo el rato en peligro de muerte, pasando sufrimientos extremos y perdiendo todo lo que era importante para él. Su lugar de origen, sus relaciones, murieron sus padres, desapareció todo lo que para él era valioso. Y en su libro hay una parte en que él dice, me encontraba solo con mi existencia, literalmente desnuda, y surgió un nuevo significado, un nuevo propósito, sobrevivir. Y con eso cierro la conversación de hoy con este señor magnífico que nos trae que cuando ya no nos queda nada, estamos convocados a encontrarle otro sentido. Y él dice, desnudo, literalmente desnudo, y aún así me surgió otro propósito, el de sobrevivir. Y entonces, desde ahí la invitación es a sacarle brillo a tu propósito más grande. Eso es lo que nos mueve. Muchas gracias, porque a los que han estado ahí y han puesto, no sé, oído, escucha, ganas. Les agradezco muchísimo eso y también les doy pase acá para que puedan escribir sus preguntas, si tienen algunas. Tenemos un tiempo para responderlas. Así que prepárense, vamos a eso, a las preguntas. También hay algunos comentarios que voy a leer. Cristina dice, soy budista. En cada una de esas vidas debes pasar por el sufrimiento, es lo que te hace evolucionar. Creo que mucho del sufrimiento tiene que ver con la capacidad de ver lo positivo. Sí, efectivamente, Cristina, se ha visto así. Hay estudios que, por ejemplo, asocian altos grados de resiliencia de algunas personas, que es el superar la adversidad, con haber sufrido experiencias fuertemente dolorosas o traumáticas. De alguna forma, ¿sí? El sufrir, que es como constitutivo, inherente a la vida humana, también genera una capacidad para generar aspectos positivos, emociones positivas. Verónica dice, lo que están contando y explicando es muy bueno e interesante. Gracias. Hay una consulta, dice, ¿cómo puedo hacer para subir mi autoestima? Esa es una pregunta bien grande.
La autoestima tiene que ver con el quererse. ¿Mm? La preguntan y sabes que no quiero entregar ninguna receta porque hay muchas recetas. Tal vez te sirva hacer una larga lista de todo lo que te gusta de ti, para empezar. Algunos le llaman a eso positivar el prisma, mirarte desde la mejor luz, hacer un tremendo listado de todo lo que te gusta de ti, incluso de cómo preparas el café, por ejemplo, solo para empezar. Otro aquí dice, si bien es cierto, es bonito este pensamiento positivo, no resulta ser algo enajenante de la realidad, dado que nuestra sociedad, la que construimos juntos, muchas veces genera las condiciones para obstaculizar este positivismo. Muchas veces se ha criticado que podría ser el poner foco en las emociones positivas o el positivismo, una suerte de ingenuidad o irrealidad. Y creo que se puede ser más optimista, no necesariamente súper optimista, pero más optimista con los pies sobre la tierra, con la realidad. Y lo llevo a un ejemplo, sé que tu pregunta es mucho más grande, Gerardo, ¿sí? Que tiene que ver con una visión de sociedad, las cosas que pasan, pero es diferente el autoengaño. Por ejemplo, tú podrías salir hoy día a un mall confiado en que hay sol, está lindo el día y que nada te va a pasar y dejar la mascarilla en la casa. Eso sería un optimismo fantasioso. Y dices, hay un bonito día, hay sol, voy a salir a caminar y me pongo la mascarilla. Ese es un optimismo realista. Y recordar que hay muchos de aspectos volitivos en esto, de perspectivas. También una vez, si te sirve, escuché una ponencia de alguien y decía que nos pasamos mucho tiempo del día diciéndonos cosas negativas. Que esto no va a resultar, que esto está malo, que no lo hice bien, que soy torpe, y puedes pasar, no sé, 5 minutos diciendo eso. Y después no se cumple nada de eso. En realidad no sabes si eso va a pasar. Y entonces si ocupas 5 minutos de tu tiempo diciéndote todas las cosas malas que se te ocurren y después no pasan, mejor puedes decirte cosas buenas. Porque está en la misma circunstancia, no sabemos si va a pasar. Y por supuesto ahí le puedes agregar el propósito. Y el propósito tiene que ver con eso que estás viendo, ¿sí? Dentro de todo esto y que hay cosas malas y buenas, entonces a lo mejor mi aporte es que mi propósito enriquezca el espacio de las cosas buenas. Por acá una pregunta dice, ¿los momentos felices valen por años? Y eso es totalmente subjetivo, ¿sí? Ojalá se diera siempre. Y hay momentos muy hermosos en la vida, radiantes, y que tú los llevas contigo y de repente quieres vivirlos de nuevo y no los vas a volver a vivir con la intensidad que los viviste en el momento. ¿Sí? Ahí nuestro cerebro también hace su trabajo. Alguien dice ahí, si es así tengo más de 200. Ah, bueno, alguien tiene como 200 años, dado que fue juntando sus minutos de felicidad. Alguien dice por acá, amo el montañismo, pero el montañismo en sí no tiene como objetivo conquistar cumbres. Tiene que ver con el trabajo en equipo y no solo eso, una acordada y el trabajo de este para alcanzar las metas. No compite con nadie sino contigo mismo. A veces subes y decides no hacer cumbre porque no es tu momento el alcanzarla. Total, la cumbre siempre va a estar ahí. Pero cuando lo logras, tu perspectiva de ti misma cambia completamente y te das cuenta de que eres capaz de hacer cosas increíbles gracias a tu esfuerzo y al trabajo en equipo. Cada vez que algo no sale bien, me vuelvo a ver haciendo la cumbre y entendiendo que soy capaz de grandes obstáculos o de salvar grandes obstáculos.
Y por supuesto ahí Cristina nos trae esa capacidad, ¿sí?, de obtener logros, de ponernos metas y que cada vez que las vamos logrando, vamos sintiendo una satisfacción de nosotros mismos, de haber puesto al servicio nuestras capacidades y haber alcanzado algo, ¿sí?, que parece un poco en su vida, como la cumbre, o sea, vamos sumando. Y acá me parece súper interesante también tomar cuando ella dice el tener la capacidad de reconocer que a lo mejor este no es el momento para llegar a la cumbre. Esa es una perspectiva bien interesante en el espacio de cuando uno crea algo, lo quiere impulsar, quiere llegar a cierto nivel. El también tener conciencia de que pudiera ser que el contexto emocional, social, no genera el momento idóneo para llegar a la cumbre. Y también coincidiría contigo ahí, Cristina, que no solo en el montañismo se da esto de la competencia solo contigo. Finalmente la competencia solo es con uno. Lo que pasa es que a veces nos ponemos un poco niños, entonces empezamos, o niñas, y empezamos a mirar hacia el lado, a competir con el otro. Pero finalmente la vida, y me imagino que cuando se va acabando la vida, te das cuenta que la única competencia era contigo mismo. Superar tus quiebres, superar tus dificultades, reparar cosas, pedir perdones, agradecer, ver hasta dónde llegaste dado tus sueños. ¿Sí? Y creo que en ese momento te vas dando cuenta que la competencia siempre fue contigo. Alguien más acá dice, a modo de comentario, ¿qué ocurre cuando se tiene privilegios que ayudan a tener una mejor opción por la felicidad? Difícilmente otro puede estar en la misma condición, por tanto no tendrá la misma disposición de ser feliz. Y él hace este comentario, Gerardo, y debo decirte, más allá de una perspectiva así como, no sé, profesional, académica, creo que no estoy de acuerdo, no, definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Porque si lo llevo a mí, solo para hacer como un ejemplo, así como más, diría, entendible, no me dan ganas de poner mi felicidad en las manos de otros que tienen más o menos privilegios. Me explico. Y a mí es como ontológico, como mostrando muchos seres humanos, que yo no pueda ser feliz o más feliz porque otro la tiene más fácil para ser feliz, sería como entregar el control de mi felicidad a otra persona. Estoy de acuerdo que hay condiciones que por supuesto generan, mira, más oportunidades, pero no necesariamente te hace más feliz. Sería bueno ahí que busques este estudio de los millonarios, y de verdad que habían unos bastante poco felices y llenos de privilegios, y creo definitivamente que haya, y se prueba con los estudios que han hecho, que lo circunstancial es una parte de tu grado de felicidad. O sea, las circunstancias son una parte de tu felicidad, no son toda tu felicidad. Una vez leí hace muchos años una frase de alguien de una millonaria, o nazis creo que era, ya ni lo recuerdo, y decía, no, ni Archos, decía, he llorado mucho, pero si me preguntan, prefiero llorar en un palacio que en la calle. No cabe duda que tenía privilegios. Sin embargo, no la hacía más o menos feliz.
Entonces hay condiciones, sí, y muy metafóricamente, podría tener la mejor almohada y no tener el mejor sueño. Si te da esperanza, la gente que se ha dedicado a estudiar el tema ha comprobado que la disposición a ser felices no solo tiene una composición genética importante, sino que también requiere voluntad. Y desde ahí, ¿dónde pongo la acción? Pongo la acción en mí, yo quiero ser feliz y busco acciones, lugares, personas que me hagan feliz, o yo dejo mi felicidad en manos de otros. Y creo que esa también es una elección. Porque ya sabemos que en el mundo hay mucha gente que se dedica a no hacerla fácil. Entonces, ¿quién se hace cargo de tu felicidad? ¿Tú o los otros? Acá otro. ¿Qué pasa en esas etapas de la vida que aunque he sido feliz, aún me siento que me he quedado sin propósito? ¿Será ese el momento para reinventarse? Desde mi realidad vivida estoy convencida de que aún en los momentos tristes o difíciles he sido feliz porque siempre lo he considerado una oportunidad para crecer. Bueno, Yasmín hace acá algo muy saludable, que es mirar algo que ha pasado en su vida y que me imagino que en el momento lo sufrió, le dolió, y después hace un acercamiento racional a eso que pasó, entonces logra integrarlo y dice, me dolió, sufrí y me va a servir para aprender. Esa es una muy buena herramienta, ¿sí?, que nos ayuda a integrar los malos momentos y transformarlo en algo más positivo. Y lo que pones ahí de propósito nos lleva a una conversación muy interesante que tiene que ver con que los propósitos suelen cambiar. Los propósitos suelen cambiar con nuestra vida, con el tiempo, porque vamos siendo distintos. Y también a veces nuestros deseos son distintos, pueden cambiar nuestros paradigmas, nuestras creencias, y es una buena alerta darse cuenta cuando, por ejemplo, este propósito que yo tenía hasta ahora me motivaba, me inspiraba, sabes que ha perdido vigencia. Y tú lo pones ahí como el reinventarse, y que tiene que ver con reinventar también un propósito nuevo para una nueva etapa de la vida. Eso es actualizarse. Muy buen tema, dice Verónica. Níger dice, ¿cómo incluiría el autogobierno y la disciplina en el concepto de felicidad? Ahí lo uno totalmente con el espacio volitivo, ¿sí? Hay un tema de voluntad para ser feliz. Autogobierno, yo lo correlacionaría con la autogestión emocional. Y autogestión emocional, ¿qué significa? Este autogobierno tiene que ver con, que es como yo escucho tu comentario, es como soy dueño de mí mismo, con autocontrol. Autogestión emocional, por lo tanto. Y en la autogestión emocional tenemos que considerar la toma de conciencia de lo que estoy sintiendo, la toma de conciencia de lo que están sintiendo los otros, que tiene que ver mucho con la empatía, y por último, el manejo adecuado de eso que estoy sintiendo y de su expresión. ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a expresar una emoción adecuada al contexto y a las personas? Desde ahí está absolutamente relacionado, sí, con ese autogobierno del cual tú hablas, con el tema de poder alcanzar una vida un poco o mucho más plena. Y la disciplina, es que si tú sabes que el deporte, y yo lo he hablado con muchos deportistas, que si sabes que el deporte te hace bien, te genera endorfina, pasas corriendo, no sé, 2 horas y solo estás conectado con el aire y con el suelo, entonces requiere ahí disciplina, ¿sí?
Y la verdad es que esa disciplina es que elijo repetir o emprender aquellas acciones que yo sé que me hacen bien. Es como cuando estás un día así tendido en la cama y tú sabes que te hace bien caminar. Requiere disciplina para escoger lo que te hace bien, a veces. Sobrevivir es ser feliz. ¿No corresponde eso a una situación extrema? ¿Es comparable en una situación normal de la vida? Me imagino que toma ahí el tema de sobrevivencia cuando yo hablaba de las emociones negativas. Y lo que decía que esas emociones son muy atávicas, muy primigenias, son de los primeros tiempos. ¿Y por qué? Porque el hombre primitivo, que no tenía conocimiento de nada, solo en ese momento trataba de sobrevivir. Muchas veces también hoy en día tratamos de sobrevivir. Pero ahí la pregunta es, ¿qué es para ti sobrevivencia? Algunas personas, hay unos dervinches que caminan, que son unos adeptos espirituales, algunos movimientos en Oriente, caminan por horas, por días, por poblados, y llevan un cuenco de cerámica, de greda, y pasan, y la gente solo les da arroz y otras menudencias en ese cuenco. Bueno, a mí que me encanta la comida, yo puedo decir, eso es sobrevivencia, y para ellos es su vida. Entonces, esto del sobrevivir solo lo presenté desde que nace como una alerta necesaria para que el ser humano, apareciendo en la Tierra, pudiera sobrevivir, ¿sí?, como especie. El día de hoy a veces actuamos como si tuviéramos en ese estado de sobrevivencia y nos toman tanto algunas emociones que nos quedamos como medio bloqueados, tomados por ellas. Pero la sensación o la mirada de que estás en sobrevivencia hoy día pudiese tener que ver con este observador y no con el otro, ¿sí? Es muy, muy subjetivo. Por último, ¿algún libro que recomiende relacionado con lo que se ha hablado? Bueno, si es que no has leído El hombre en busca de sentido, léelo por favor. Es un libro inspirador, tremendamente humano, y de verdad que terminas de leer el libro y te das cuenta que gracias al propósito estás vivo. O es el propósito el que te motiva y te da vitalidad. Y el otro es el de David Fishman, que era La felicidad es altamente rentable, porque es un libro muy práctico, que te permite ir haciendo ejercicios para ir como creciendo en este espacio de la felicidad o creciendo. No necesariamente te va a hacer más feliz el libro porque ya sabemos que es subjetivo y va a depender del que lo lea. Es que te permite ir haciendo ejercicios de prácticas para el bienestar. Entonces vas tomando conciencia y vas practicando estas acciones o estos eventos que te pueden dar mayor plenitud. Bueno, a todos, a quienes hicieron preguntas, a quienes han estado muy atentos y les pido desde ya disculpas por no poder responder todas las preguntas que están acá o leer todos los comentarios en honor al tiempo. Así que, como ya saben, para mí, en este momento yo estoy fluyendo porque este es mi propósito y mi pasión. Y mi propósito no es enseñar de la felicidad y de cómo estar bien, cada uno tiene sus formas. Mostramos más y podemos elegir más, pero mi pasión tiene que ver con que te recuerdes de tu propósito.
que es mucho más grande que a lo mejor tu gran idea, tu emprendimiento solamente, tu única relación, ¿sí? Que recordarte que tienes un propósito mucho más grande. Y bueno, me han pedido acá que les recuerde nuevamente que si quieren la certificación, tengan que entrar antes de las 22 horas y respondan una evaluación que es muy simple y fácil, que tiene que ver con lo que hablamos, y que durante el mes de octubre acá se va a realizar un programa de certificación de mentores. Así que cualquier duda la pueden preguntar ahí en el correo del cowork, ¿sí? Que se llama mentoría@working